Bienvenidos al episodio número 55 de la Butaca Clandestina. Yo soy Fabio Loaiza y me acompaña Cayo Rubenal. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí de vuelta, como siempre. Y en este episodio venimos a hablar de la que sin duda es una de las mejores películas del año, Annette, de Leos Carax, que se estrenó en el Festival de Cannes. Si no estoy mal, se llevó el galardón a mejor director para Leos Carax. Está protagonizada por Adam Driver y Marion Cotillard. Es un musical. Y wow, la verdad es que yo no lo había visto, a pesar de que se estrenó bastante temprano este año, incluso creo que está disponible en Amazon Prime, pero yo no la había visto porque no soy tan fanático de los musicales, tengo que admitirlo. He visto muy pocos musicales en mi vida, pero tengo que reconocer que este no es solo uno de los mejores musicales que he visto, sino también una de las mejores películas que he visto en los últimos años. Annette está en Movie, que es una plataforma cinéfila. Es como que la primera plataforma que tiene un proceso curatorial. Podríamos hablar después, me parece un buen tema de podcast. Y también está en los cines todavía, no me he fijado, y todavía hay una función a las 11 de la mañana, creo, pero todavía se puede ver en cines. Y como bien decía Fabio, es una película que inauguró esta última versión de Cannes, se llevó el premio a mejor director y es un musical romance, como se presenta al menos, donde el personaje de Adam Driver, Henry, es un artista o un comediante de stand-up. The Ape of God es su nombre, el mono de Dios, que se casa con una soprano, una cantante de ópera, un personaje interpretado por Marion Cotillard, Anne, y un apellido francés que no recuerdo. Y bueno, la historia cuenta cómo tiene un hijo. Fabio no les dijo, pero el podcast es con spoilers. Hay como esa segunda parte bien marcada, ¿no? Al principio yo creo que la primera mitad se trata de romance de ambos, con escenas un poco más estrictas o clásicas de lo que significa un musical, hasta que nace Annette y ahí ocurre un suceso y la película toma un rumbo bien interesante, ¿no? No sé si es un policial o de misterio, porque en el fondo es una sátira, yo creo, Annette. Al igual que Fabio, yo tampoco no soy muy fanático de los musicales, aunque los pocos que he visto sí me han gustado. Me ha gustado La La Land, y en realidad es el segundo que veo. Pero creo que son películas un poco que cuestionan como que el sentido tradicional o convencional del musical, porque Annette, si en La La Land ya se criticaba un poco de los amantes del género, de que Ryan Gosling y Emma Stone no bailaban tan bien. Bueno, aquí Adam Driver directamente canta, no horrible, pero es extraño, es bien raro escucharlo cantar con esa voz ahí medio profunda que tiene, tenebrosa. Y sí, yo creo que es una sátira barra romance hasta la primera parte, barra policial desde la segunda, cuando ocurre este crimen que comete el personaje de Adam Driver contra el de Marion Cotillard, Anne. No sé, me llama mucho la atención que es una película que parodia algunos elementos, pero no es como que se presenta o es directamente una película de comedia, ¿no? Por ejemplo, algunos elementos de la actualidad los va tomando, pero como que mencionando, saliendo de la sala, Fabio me hablaba justo del elementos del Star System, es como que se burla de porque ambos son súper famosos, e incluso lo que lleva a Henry a planificar este crimen contra Anne es un poco los celos de fama, ¿no? De que él no le estaba yendo tan bien y ella siempre ha sido una fanática no una fanática, ¿no? Sino que provocaba fanatismo en sus fans. Y hay un poco de celos, de esta ansiedad de Adam Driver de la fama. Por momentos pensaba que la película podría ser como lo que quiso ser Birdman y no fue, en el sentido de que te contaba de esa, no sé, de ese narcisismo de los artistas, de lo que más importa es ser reconocido. Eso encarna muy bien, yo creo que el personaje de Adam Driver. Y como les decía, sutilmente la película aborda estos temas de la contemporaneidad, ¿no? Como es, no sé, el feminismo, cómo los artistas deben estar sometidos a lo
políticamente correcto, tener mucho cuidado con lo que dicen, la farándula, la atención a unos aspectos tan ridículos que da la farándula a las estrellas que son tendencia actualmente. Creo que ese es uno de sus puntos más fuertes, ¿no? Y sin abordarlos directamente, no es una película que te pueda decir que habla sobre el feminismo o habla sobre lo que sufren las estrellas. Es una película variada en cuanto a sus géneros. No sé qué vos piensas de este salto de géneros, que uno igual ya los hablábamos en Soho, Fabio. Sí, me parece que acá igual es como que bastante más variado y complejo, ¿no? Lo que hace el director acá. Tiene mucho mérito escribir un guión para un musical pensando en que casi el 90% de tus líneas de diálogo tienen que ser melódicas y tienen que rimar y darle esa complejidad a una historia que, como bien menciona Cayo, en inicio es como que una historia de romance entre dos artistas, un comediante y una soprano, pero que se va complejizando al punto que se convierte en una historia de crimen, porque el personaje de Adam Driver va en una espiral hacia la demencia prácticamente, ¿no? Hacia lo más oscuro de su ser. Me gusta cómo es gradual, incluso en ciertas escenas al principio yo sentía similitudes con Joker, porque tenemos vemos dos obras de Adam Driver, ¿no? Bueno, dos obras, no, dos presentaciones de él haciendo su rutina de stand-up. La primera es la normal, ¿no? Lo vemos como siempre haciendo reír. Y en la segunda empieza a decir como cosas, digamos que turbias. Y al principio la gente se ríe porque piensa que lo está diciendo en broma, pero desde el primer momento que empieza a hablar, tú sabes que lo está diciendo en serio, ¿no? Y, y eso pasa un poco con Joker. Igual con Joker pasaba en la escena final, cuando asiste al show del personaje de Robert De Niro, igual empieza a soltar cosas que algunos lo toman como broma, pero tú sabes que lo está diciendo en serio. En el caso de Joker es después de consumar asesinatos, confesar su crimen. Y acá es hablar del asesinato de su esposa antes de hacerlo, ¿no? Porque en su cabeza ya lo tenía, era tanto el nivel de frustración de este personaje que ya lo tenía premeditado. Entonces, yo no recuerdo, y esto se lo decía a Cayo ayer, haber visto un musical que tenga como uno de sus ejes centrales el crimen, porque sí, creo que la mayoría comparten esta característica de que hay un romance, por lo general siempre hay un romance, acá hay un romance, pero es un romance muy distinto. También hay como que, no sé, partes así medio policíacas, es una locura total. Además que hay un contraste también entre la manera en la que canta Adam Driver y la manera en la que canta Marion Cotillard, ¿no? Adam Driver es como cantaríamos cualquiera de nosotros si solo fuésemos actores, ¿no? O sea, haciendo lo mejor que podemos, pero con bastante naturalidad. En cambio, Marion Cotillard canta de soprano. Yo tenía mis dudas, pero hoy investigando me he sorprendido y he constatado que esto es cierto. Yo tenía mis dudas sobre si Marion Cotillard había grabado por completo todas sus escenas de canto, porque interpreta una soprano y no sé, ponerse a cantar en esos tonos que no es fácil, ¿no? Es algo que requiere muchos años de entrenamiento y la verdad es que nada, o sea, como si no hubiera algo que no haga bien esta mujer, encima puede cantar como soprano. Entonces eso me gusta mucho. Las canciones igual son excelentes, ¿no? Las canciones, estoy con una canción de la película ahorita en mi cabeza que desde ayer no puedo sacármela. Y es que de verdad el leitmotiv es muy inteligente, esto sí lo quiero destacar. El leitmotiv, para los que no están muy familiarizados con este término, es básicamente repetir una canción en distintos intervalos de la película, pero con ligeras modificaciones partiendo del estado de ánimo de los personajes o de la situación que están atravesando, ¿no? Y yo creo que hace con dos temas en esta película, el tema de la pareja, digamos, que es uno, y el tema de Annette. Yo creo que el director hace un leitmotiv excelente, ¿no? Hay parámetros en los que se sienten con más alegría, la misma canción, otros con más amargura,
amargura. Y al ser un musical, yo tampoco había visto tanto leitmotiv en musicales. Es raro porque digamos que el leitmotiv es un uso musical, pero lo ves más en películas, ¿no? En musicales es como que tienes, no sé, 10 temas, uno para cada escena y ya está, ¿no? Es un tema para la escena, para esta escena, y es como que no hay temas que tengan una evolución o una transformación a lo largo de la trama. En cambio acá sí tienen una transformación. Hay dos temas que se van transformando a lo largo de toda la película y que tienen un poder emocional muy grande, ¿no? A nivel de interpretación igual creo que está de más decir los tremendos actores que son tanto Adam Driver como Marion Cotillard. Probablemente este sea el papel más demencial que le he visto a Adam Driver en toda su carrera. La verdad es un actor que se está involucrando en proyectos muy interesantes, ¿no? Que si no se lleva un Oscar en los próximos 5 años, la verdad va a ser un asalto a mano armada, porque con los papeles que está haciendo últimamente ya debería haberse llevado uno que otro premio por ahí, ¿no? Y Marion Cotillard, que como les digo es de mis actrices favoritas de su generación, entonces no hay donde perderse. Pero también quiero destacar a Simon Helberg, este actor más conocido por The Big Bang Theory, que tiene una breve aparición en una película de los Coen, Hail Caesar, que era como que la primera vez que yo lo había visto fuera de Big Bang Theory, que lo hace bien, o sea, es un papel corto, lo hace bien, pero acá yo creo que demuestra también que está a la altura de proyectos de este calibre. Sí, hablabas un poco de los elementos del musical y es que la película obviamente se reconoce como un musical, tiene esa teatralidad, ¿no? De algunos números con coreografías, principalmente la de la introducción, ¿no? Que es una escena magnífica y empieza de una manera clásica al brindarnos de manera paralela el perfil de los dos personajes, el de Henry, que es Adam Driver, con su comedia de stand-up, y la de Marion Cotillard con su escena de ópera, ¿no? Él es más agresivo, como que provocador en su rutina, y ella es más dulce, sentimental. Y la segunda parte ya dejan de ser como estas escenas líricas, poetas, que estaban relacionadas finalmente al personaje de Anne, de Marion Cotillard. Y como decía Fabio, se convierte en un crimen, ¿no? Hay como, no sé, un misterio tal vez. Y si bien hay algunos números musicales, siento que la música ya se transforma en diálogo, ¿no? Es diálogos cantados, por decirlo de alguna manera, a excepción de la escena final, ¿no? Que tú ves un número musical que es increíble, me parece que es un clima casi perfecto. No hemos hablado mucho de Annette, que es justamente el nombre de la película, de la hija, que es una marioneta, ¿no? Es un muñeco de madera, pero que al final tiene un giro muy interesante que, aunque sea con spoilers la reseña, no me gustaría decirlo si no lo han visto, para que ustedes se sorprendan por sí mismos, pero le da todo un sentido, ¿no? Lo que a un principio parecía como, no sé, un fetiche del director o está ahí por hacerlo más excéntrico, sí tiene un sentido, un porqué. Y al final puede parecer un personaje medio macabro el de Annette, pero tiene algunas escenas tiernas también, tiene su peso en la trama, tiene un sentido de por qué lleve la película su nombre. No sé, a mí me ha gustado mucho El bebé. ¿Qué opinas tú sobre Baby Annette? Bueno, no te voy a mentir, la primera impresión, la primera aparición que tiene me parecía bastante creepy, porque no me lo esperaba, la verdad, ¿no? O sea, estás viendo una escena de parto y de repente ves que sale un bebé de madera que tiene la apariencia de una marioneta, y yo ese momento estaba diciendo, pero qué carajos estoy viendo. O sea, estaba tratando, porque hasta ese punto no hay indicios de algo completamente fantasioso, ¿no? A pesar de que es un musical y que el ambiente y la iluminación están acomodados con el tacto de una obra de teatro, porque tiene bastante de eso, ¿no? Hay bastantes escenas en las que sientes que estás en una obra de teatro, pero de repente se rompe un poco cuando la audiencia también empieza a cantar. Entonces es muy interesante cómo constantemente el director te va rompiendo la perspectiva cuando ya empiezas a sentirte como que muy cómodo en el lugar de donde le estás viendo, ¿no? Al principio piensas que todo se va a desarrollar como una obra de teatro y va a caer el telón y va a acabar la película, que es de hecho una estructura que se ha usado mucho en las películas, pero hay como que elementos que le van brindando realismo y perspectiva. Entonces cuando llega el momento de Baby Annette, es como que algo no encaja, ¿no? Es algo raro, es algo que
tratas de interpretar todo el tiempo que está ahí y que recién puedes entender al final de la película que también es un giro que le da como que mucha más crudeza al relato si te pones a pensar en lo que realmente está pasando, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho con que la mayor parte de la película le estamos viendo desde los ojos de Henry, del personaje de Adam Driver, porque al principio parece una historia coral, ¿no? Parece una historia que parte tanto de la perspectiva de Henry como de Anne, pero mientras va avanzando la historia te das cuenta que es más que nada la perspectiva de Henry, y eso yo creo que tiene que ver con cómo él está viendo el mundo y en qué momento llega a abrir los ojos, ¿no? Está como que bastante cegado por esta idea de conseguir fama y reconocimiento, pero cuando la consigue realmente no sabe qué hacer con ella, ¿no? Y bueno, la consigue pero no por mérito propio, ¿no? La consigue cuando explota a su propia hija, digamos, y consigue todo lo que quería, pero se da cuenta que tampoco lo llena, ¿no? Entonces yo creo que es un personaje muy interesante por la decadencia y la batalla interna que tiene. En un inicio puedes llegar a sentirte identificado, incluso sentir pena por él, pero cada vez se va yendo más al carajo, y me gusta que es un personaje muy, muy complejo. Y no sé si en musicales suelen ser tan bien escritos los personajes. Obviamente siempre se cuida el guión, ¿no? Como decía, porque es un musical y tiene que tener bastante coherencia, no es meter canciones porque sí. Pero por lo general los personajes de los musicales son más blancos o negros, ¿no? O sea, son casi villanos o héroes, no ves tantos matices. Entonces, eso es algo que me ha gustado mucho. Yo creo que esta representación de Annette tiene que ver con la casi deshumanización de su propia hija que tiene en su cabeza Henry, ¿no? Has destacado mucho a Marion Cotillard, pero igual, como dices, el personaje de Adam Driver, Henry, es fabuloso. Creo a priori que es la mejor interpretación que he visto del actor. Ya leí algunas críticas que decían que era como que demasiado sobreactuado, ¿no? Caricaturizado, demasiado excéntrico. Y eso puede parecer a una primera mitad de la película, pero como dices, después es un realmente complejo el personaje, ¿no? Puedes sentir lástima y al final ves a un Adam Driver destrozado y destinado como que a la soledad. Me gustan mucho las escenas que desarrolla en estas secuencias de stand-up, más allá de los diálogos, no sé, la corporeidad igual, principalmente la segunda me parece algo muy interesante, ¿no? Y ahí decía esos elementos de teatralidad, juega mucho con el cuerpo en esa parte y ayuda mucho a construir el personaje y ya le exige más que una interpretación, ¿no? Tener algo más de estas artes escénicas, ponte, por decirlo de alguna forma, al personaje de Adam Driver. Y ahora que me hablabas de lo real o traumático, crudo que puede ser, que se puede convertir la película al final, no lo había pensado tanto porque la película no te lo hace notar tanto, no es un musical a veces con comedia oscura, pero al final te está hablando de cómo el hijo o los hijos de superestrellas están destinados a hacerlo, lo hacen desde una muy temprana edad y la misma Baby Annette le dice en esta escena final que ambos lo han utilizado, ¿no? Como que tenerla ha sido llegar a la cima de ambos, de su popularidad, de su fama que estaban gozando cuando se casan. Y hablabas también de la música la ha hecho completamente Sparks, que la verdad yo no sabía quiénes eran hasta la cinta, pero parece que tienen un fandom bastante grande, es un grupo ya clásico estadounidense de los 70, es un dúo, las músicas son buenas, algunas se me han quedado en la cabeza, no me gustan mucho las de Marion Cotillard, no por cuestiones de que sean malas, sino de que no me gusta mucho la ópera. Recordemos que Marion Cotillard igual hizo La vida en rosa y ahí también hace un personaje que canta, es una biopic, ¿no? Que
canta también ópera, pero es una música muy disfrutable, me gusta, hay canciones igual que se me han quedado en la cabeza. Tal vez podemos hablar de las escenas memorables, ¿no? Iba a decir que la película hay que tenerle un poco de paciencia a un principio, porque además de estas imágenes, no sé, extrañas, raras, extremas que les pueden parecer a algunos y que se centra más que todo en el romance de ellos dos, sí que está acompañada todo el rato de una fotografía bellísima, de un sonido increíble, de un gran montaje con estas imágenes sobrepuestas y se me quedan muchas escenas en la cabeza. Se me ocurre, por ejemplo, la introducción. Todo musical parece que necesita una introducción para presentar a sus personajes. La de Annette es muy buena, bastante melódica. Después la escena de la tormenta en el barco, que seguro es la que va a prevalecer de la película y es el punto de quiebre en la trama igual. Una fascinación, ¿no? Es totalmente hasta onírica llega a ser esa parte. Igual me ha gustado mucho el plano secuencia cuando Henry llevaba a la cárcel. Se lo ve de espaldas, desde su nuca la cámara y la gente como que reprochándole. Y el final también, ¿no? Me parece un cierre perfecto. Me gustó mucho el final y que le da ese toque dramático que tú dices, o crudo o real, de que te está hablando de un tema que realmente existe. En este tema de la sátira, volviendo al tema de la sátira, hay estos pequeños cortos como si fueran, no sé, cápsulas de noticias de farándula como de E! Entertainment, que me gustan, son chistosas, ¿no? Porque la noticia de farándula te dice que Anne y Henry, no sé, van a salir de vacaciones, pero que también me decías el cine que es un recurso narrativo también. Pero bueno, no sabes qué escenas se te han quedado ahí en la retina o las que más te han gustado. Bueno, yo difiero un poco en esto de que hay que tenerle paciencia, porque yo desde el minuto uno que he visto, no sé, que se estaban conectando cosas a un amplificador y que escuchas así, ese es un video, ¿no? Antes de que algo empiece a sonar electrónico y como el montaje ya te ahí advertía, yo dije, pues esto es una locura, ¿no? Y tú me dijiste, ay, lo que te espera, ¿no? Porque yo estaba viendo y dije, wow, esto ni bien arrancó así visualmente y el sonido y todo, yo dije, wow, esto va a ser toda una experiencia que realmente merece la pena verse en el cine. Yo creo que tiene muchas escenas memorables, ¿no? La de la tormenta, sin dudas, es la más grande de todas, no solo por lo que representa en la historia, sino porque cómo está grabada, me parece. La cámara se va moviendo de arriba, abajo, sientes realmente que tú eres una ola de agua golpeando el barco, ¿no? Es una locura total. No sé qué tanto, bueno, de hecho ahí se ha tenido que usar CGI, pero no sé qué tanto CGI se ha usado, no sé qué tantos efectos prácticos. Estoy casi seguro que el barco se lo ha montado como una especie de armazón que se pueda mover por encima y debajo de las cámaras, porque no hay un solo corte en esa escena, ¿no? Es la cámara moviéndose a distintos lados y completando una coreografía que es alucinante. Realmente es cine en estado puro. Después la escena inicial que también me parece muy destacable. Me recordó al inicio de La La Land por lo épico que era, ¿no? Porque de entrada dices, esto va a estar muy bueno. O sea, no son solo canciones y una historia bonita, esto va a estar muy bueno porque la combinación de todo, fotografía, iluminación y todo, te lleva a pensar que es algo grande. También se me ha quedado muy marcada la escena del director de orquesta, que va girando, ¿no? Y en los momentos de mayor silencio, él continúa contando su historia. Había Un, olvidado eso. Sí, es una gran escena porque este personaje tiene muy poco tiempo en pantalla, pero el tiempo que tiene, el director sabe exprimirlo al máximo en escenas como esa, ¿no? En la que está dirigiendo la orquesta, hay como un silencio, continúa hablando y de golpe, ¿no? Y la cámara va girando y girando. Está grabado a la perfección, me parece. Y sí hay muchas escenas, las escenas igual de stand-up de Adam Driver, me parece que tienen algo muy, muy interesante, que es esto que decía, ¿no? Cómo romper la perspectiva y hacerte pensar qué persona es el espectador, ¿no? ¿Es primera persona, es tercera persona o está viendo desde afuera de la ventana? Porque eso ayuda también a que la sátira y la crítica social que se haga sean como que mucho más potentes, ¿no? Porque digamos que en algún momento tú te sientes
parte de la audiencia, pero después la audiencia empieza a tirar cosas como hacen la mayoría de los fanáticos hoy en día, ¿no? Que es de cometes un error y te crucifican o al final me gusta mucho lo que le dicen a Adam Driver porque yo siento que es algo muy realista, que dicen nos has dejado sin nuestro ídolo porque hubiéramos muerto. ¿Y quién va a morir por nosotros ahora, no? O sea, nos has arrancado una parte de nosotros. Y yo creo que son extremos a los que realmente se llega ahora con las estrellas de cine, los cantantes y todas las personas famosas. O sea, yo creo que hay seguidores que llegan a eso, ¿no? Y me gusta que una película en la actualidad se cuestione este tipo de cosas a través del cine, porque es bastante necesario, ¿no? Es como un poco de sentido común en medio de tanto fanatismo, y eso también está muy bien reflejado en la crítica que se hace también a la explotación infantil, ¿no? Todos estos temas que parecen ser abordados en la superficie y no con tanta dureza, que cobran un sentido mucho más crudo en el desenlace al final, ¿no? Que yo tampoco les quiero decir porque yo creo que es un punto muy alto de la película, pero me parece que es muy memorable. Hay escenas que se te quedan grabadas en la retina y yo creo que cualquier película que consigue eso merece ser visitada. Y bueno, también quería mencionar que a lo que me he enterado recién es que Natalia Lafourcade aparece acá, ¿no? Tiene una breve escena como policía. Es una de las policías, man. Acá buscando información de la película antes de grabar, he visto, y es Natalia Lafourcade, aparece como policía brevemente. Una cantante que me encanta además, que no tiene ni idea que estaba acá, pero está acá. Nada, yo creo que es de lo mejor que he visto en el año. Esta película se la recomiendo bastante. Si tienen la oportunidad de verla en el cine, vayan a verla porque es toda una experiencia. Creo que esta película está ya perfilada para tener sus nominaciones en la temporada de premios. No estoy bastante seguro que va a estar ahí dando de qué hablar. Sí, antes de cerrar, igual comentabas mucho de cómo la película aborda sutilmente, tal vez superficialmente, sin tomar ningún punto moralista de lo que sucede en la actualidad, ¿no? De qué tan frágil puede ser esta sociedad y de cómo exigen que esté el artista comprometido, ya no artísticamente, sino socialmente también, y que aparecen a veces solo en líneas de diálogo. Me gusta mucho esta escena final de cuando Adam Driver es llevado a la cárcel y la gente le está reprochando, además de lo que tú decías de quién va a morir ahora por nosotros, le dicen, la amábamos casi religiosamente, ¿no? Y habla de este fanatismo excesivo, de tener hasta como una deidad a las superestrellas. Igual aparece un cartel que dice que paren los feminicidios, porque es un feminicidio igual, ¿no? Y es un tema tan actual, tan discutido actualmente, pero que solo te lo menciona de pasada, pero te das cuenta de que es algo actual y que se va engranando muy bien con las otras partes. Igual el personaje de Adam Driver dice, uso el stand-up porque solo así les puedo decir algunas verdades. No lo digo literal, pero le dice algo así. Si no, me matarían. Y estos son elementos que igual creo que van a ir descubriendo. Si pueden ir a verla al cine, véanla. Está todavía en el center. Y si no, véanla igual el movie, pero véanla de alguna forma. No sé si vaya a estar en la temporada de premios. No es la seleccionada de Francia, pero sería una sorpresa, yo creo que muy, muy grata. Y sí se puede disfrutar. Puede parecer a un principio, puede impactar por lo excéntrica que sea, pero cualquier persona que le gusta el cine y las buenas historias va a salir con una sonrisa. Algunas escenas musicales se pueden ver en YouTube, las subí al mismo canal de Sparks, no están completas obviamente, pero para que se estén dando cuenta y vean que la música igual está muy buena. Sí, me has hecho pensar mucho en la reflexión y la crítica social que tiene, ¿no? Hablabas de que toca lo del feminicidio y se me ha venido a la mente, hay una canción específicamente de eso con 6 personajes femeninos denunciando a un agresor, ¿no? Que me parece que es muy potente. Creo que eso lo presenta con
como parte de una pesadilla o algo así, el personaje de Marion Cotillard. Pero hay muchas cosas así, ¿no? En el personaje de Adam Driver, en el personaje de Marion Cotillard, como decíamos, se critica el Star System, la explotación, el fanatismo. Entonces, yo creo que no solo es un musical centrado en su historia, que también es muy diversa en cuanto a géneros cinematográficos, sino que también es una historia muy contestataria, ¿no? De esas reflexivas que te dejan mucho más que solo el mensaje de la historia. Y me parece que ese tipo de películas siempre vale la pena verlas, ¿no? No es una película, yo creo que tan accesible a cualquier tipo de público. Realmente, como dice Cayo, te tiene que interesar mucho, por lo menos el aspecto técnico del cine para disfrutarla. Pero la historia yo creo que sí es tan potente y tan compleja y desgarradora también, que a cualquier persona le puede llegar, ¿no? Es realmente una película muy distinta a las que recuerdo haber visto en cuanto a musicales. De nuevo, he visto muy pocos musicales, pero no recuerdo algún musical que juegue tanto con las perspectivas, los géneros, la crítica social. O sea, realmente es una película muy redonda, con ese sello característico del cine europeo, ¿no? Mucho más centrado en el desarrollo de personajes, y que sin duda es una de las películas del año. Y bueno, este fue nuestro podcast dedicado a Annette. Gracias por escucharnos. Yo soy Fabio. Gracias, soy Cayo. Gracias, Fabio, por invitarme. Y sí, vayan a ver esta, que sin duda es una de las pelis del año y no se parece, les aseguro, a nada que hayan visto todavía. Gracias, chao.